Tengo algo que contarte. Las mermadas fuerzas especiales de Ucrania, entrenadas por la OTAN, sufrieron un duro revés en la región de Sumy. La aviación rusa lanzó un ataque quirúrgico contra una unidad de élite en la ciudad de Glukov, eliminando al menos a un alto mando. Acompáñanos en esta increíble historia y no cambies de canal. En un asalto implacable, la aviación rusa desata un bombardeo preciso que aniquila una unidad de fuerzas especiales ucranianas en la desgarrada región de Sumy. Las sombras de la fatalidad se ciernen con la confirmación de al menos la pérdida de un alto oficial, dejando entrever consecuencias aún más devastadoras. En medio de la carnicería y con los comandos de élite desmoronándose ante los embates enemigos, la pregunta se torna ineludible. ¿Hasta cuándo resistirá el ejército ucraniano ante este vendaval de destrucción? Un escalofriante panorama que pone a prueba la fortaleza de una nación al límite. Se confirma el fallecimiento de Nazar Sokolovsky, alto oficial y diputado del Consejo Municipal de Saranchuk, en Ternópil, aunque reportes indican que el número real de bajas sería mucho mayor al informado. Este golpe certero al corazón de las fuerzas de élite ucranianas, entrenadas por años por instructores de la OTAN, envía un poderoso mensaje a Occidente. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Se trata de un golpe demoledor al corazón de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, consideradas las tropas mejor preparadas y letales. Su dependencia de asesores occidentales no pudo evitar la precisión letal del bombardeo ruso. Te contamos todo lo ocurrido. Las Fuerzas Especiales de Élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron un preciso ataque aéreo de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en la región de Sumy. La aviación de las Fuerzas Armadas de Rusia atacó a una unidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania. El ataque aéreo se llevó a cabo contra la posición del enemigo en la ciudad de Glukov, región de Sumy. Cabe señalar que al menos un miembro del personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue destruido. RG escribe sobre esto citando los canales rusos de Telegram. Así, el canal de corresponsales militares, Primavera Rusa, informa que en los medios comenzaron a aparecer datos sobre los resultados de un ataque aéreo de precisión contra una unidad de fuerzas especiales en Glukov, en la región de Sumy. Se informa que un oficial de la SSO, Nazar Sokolovsky, murió. Era diputado del Consejo Municipal de Saranchuk, en la región de Ternópil. La agencia de noticias ANA señala que las pérdidas reales de los ucranianos después de un ataque aéreo preciso de las fuerzas aeroespaciales rusas son mucho mayores. Aún no hay información sobre cuál de las unidades de las fuerzas especiales ucranianas fue atacada. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania forman parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta es la rama más entrenada del ejército, que es entrenada por instructores de la OTAN y de hecho depende de los asesores estadounidenses. A menudo unidades de las Fuerzas Especiales ucranianas realizan sabotajes en los territorios de las regiones fronterizas. Las Fuerzas Armadas de Rusia están avanzando sistemáticamente a lo largo de toda la línea del frente con una resistencia mínima por parte del ejército ucraniano, destacó el antiguo asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas Macgregor. Desde Moscú destacan que las unidades rusas avanzan y amplían sus zonas de control. En el campo de batalla, las Fuerzas Armadas del régimen racista de Ucrania han abandonado la mayoría de sus posiciones que hasta hace poco defendía, mientras que las Fuerzas Armadas de Rusia avanzan lentamente, pero con confianza. En la mayoría de los casos no se encuentra con resistencia por parte de las tropas ucranianas ni se enfrentan a frívolos intentos de contraatacar, pronunció Douglas Macgregor en una emisión del programa BCM Podcast, publicada en la red social X. Aunque los detalles aún son escasos, reportes afirman que el diputado Nazar Sokolovsky se encuentra entre los fallecidos. No sería de extrañar que las pérdidas reales para los ucranianos sean mucho mayores. Este ataque envía un potente mensaje a la OTAN. Sus tropas de élite
orgullo de Ucrania, no son rival para el poderío aéreo de Rusia. La guerra está lejos de terminar. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. En sus palabras, la nación ucraniana está arruinada, ya que muchos ciudadanos han huido del país, han muerto o resultaron heridos en el frente. A principios de febrero, el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu declaró en una conferencia telefónica con los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Rusia que las pérdidas de Ucrania en enero superaron los 23.000 efectivos. Agregó que Kiev estaba lanzando a la batalla las reservas que le quedaban y llevando a cabo apresuradamente movilizaciones forzosas para evitar el colapso de su defensa. Al mismo tiempo, destacó: las Fuerzas Armadas de Rusia avanzan y amplían sus zonas de control. Pese a la ayuda occidental, Ucrania es incapaz de resolver el conflicto y le ayudaría el envío de militares de los países de la Unión Europea y la OTAN. Pero en este caso, las cosas se complicarían, declaró el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. Occidente ve que, pese a una importante ayuda financiera y militar, Ucrania es incapaz de resolver este conflicto armado. La situación podría cambiar con la llegada de militares de la Unión Europea y la OTAN a Ucrania. Pero ya después no quedaría otra cosa que esperar la llegada del apocalipsis mundial, dijo el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. En palabras de Fico, Ucrania sobre todo necesita sistemas de defensa antiaérea modernos. De otra manera, no tiene ningún sentido pensar en la ampliación de la producción o en los grandes centros de capacitación en Ucrania. Por otro lado, Occidente no puede suministrar estos sistemas a Kiev sin los militares occidentales que les dan mantenimiento, detalló el primer ministro de Eslovaquia al agregar que el envío de militares occidentales solamente provocaría la escalada del conflicto. El pasado 27 de febrero, durante una conferencia de líderes europeos, el presidente francés Emmanuel Macron señaló que no descarta el envío de tropas de los aliados occidentales al territorio ucraniano y anunció una coalición para la entrega de misiles al ejército de Ucrania. Hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres de manera oficial, supuesta y respaldada. Pero no hay que excluir nada, declaró Macron. Sin embargo, varios integrantes de la OTAN descartaron la posibilidad de un respaldo en el terreno al país que ha sido parte de un conflicto armado desde hace más de 2 años. Moscú ha advertido en reiteradas ocasiones que la OTAN está jugando con fuego al suministrar armas a Ucrania y que los convoys extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército al cruzar la frontera. El canciller ruso Sergei Lavrov señaló que Estados Unidos y la OTAN participan directamente en el conflicto en Ucrania, no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. La propuesta del presidente francés Emmanuel Macron de enviar tropas terrestres de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a Ucrania lo hizo quedar como un tonto, según el politólogo alemán Gregor Spitzen. Ningún país apoyó su iniciativa. La irreflexiva iniciativa de Francia de enviar tropas terrestres de la OTAN a Ucrania hizo que Macron quedara muy tonto. La iniciativa ni siquiera fue apoyada por los principales halcones antirrusos de la OTAN, el Reino Unido y Polonia. La idea también fue vista negativamente en Estados Unidos, declaró el analista político alemán y periodista independiente Gregor Spitzner. Además, después de que Macron proclamara recientemente que se niega a descartar el envío de tropas de la Unión Europea a Ucrania, Scholz rechazó la idea, subrayando que no habrá soldados en suelo ucraniano por parte de estados europeos o miembros de la OTAN. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama,
cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.